seguimos acompañándote y obviamente uno de los temas que atraviesa esta jornada está directamente ligado con las jubilaciones, con lo que ha pasado en la jornada de ayer y obviamente con la decisión del gobierno, ¿no? Una decisión que es eminentemente política, porque hace algunos días hablábamos de los fondos millonarios que se pretendía brindar a la CIDE, pero no así en otras cosas que son absolutamente necesarias, como sabemos que están atravesando las personas que ya se han retirado de su trabajo y que ahora están jubiladas, ¿no? Está el doctor Eduardo López con nosotros, le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Bueno, gracias por acompañarnos, feliz día. Aprovechamos para saludar a los abogados en su día y bueno, y para tener este análisis también, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestro país? Sabemos que la situación de jubilados y jubiladas es muy mala desde hace mucho tiempo en Argentina, pero cada vez parece empeorar más, ¿no? Y este gobierno se ve que no tiene intención de solucionar esto. Sí, no tiene intención y lo agrava el problema con los jubilados. Realmente al comienzo de la gestión sacó un DNU, al cual hasta el día de hoy no fue derogado, ¿no? Ahora se hace una reforma sobre ese DNU por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, por la cual se aumentaría por el enganche y la pérdida por inflación, sería un 8,5% aproximadamente, ¿no? Pero es una discusión bastante, entiendo, miserable entre la oposición, de Unión por la Patria y también por el gobierno de Milei, porque simplemente la diferencia parece que fuese de un 8%, es decir, que se calcula 13.000, 14.000 pesos, un kilo y medio de carne. Entre 13.000 y 15.000 pesos. Entonces es una discusión realmente, me parece, que en la cual se usa a los jubilados como carne como rehenes en una guerra, pero ninguno de los dos sectores, ni Milei, ni tampoco la oposición tiene la voluntad de solucionar la pérdida de poder adquisitivo en que ha tenido la jubilación y pensión en general, ¿no? Se calcula que en este año un 18% las mínimas y un 29% las jubilaciones mayores, ¿no? Solamente la gestión de Milei, sin contar la de Alberto Fernández, lo de Macri, va a ser una pérdida tremenda y que parece revelar que las intenciones de quienes gobiernan no es solo solucionar o un problema de mero ajuste para solucionar un déficit fiscal, sino parece que como el plan económico que tiene, por ejemplo, el gobierno de Milei, es un plan que se basa únicamente en agricultura, en la extracción de minerales, etcétera. Hay personas que sobran o que sobramos en ese esquema, entonces parece que la forma de eliminarlas, digo así porque digo crudamente, pero que es la verdad, como lo que yo pienso. Porque hay un avance en toda esta política, ¿no? Pero también está vigente un recorte en el tema de los medicamentos que antes obviamente los jubilados o encontraban con cobertura total o con una cobertura mayoritaria y ya desde este mes se están dando cuenta de que eso no corre más y creemos que a partir del día domingo a muchos de estos medicamentos van a perder vigencia, ¿no? Sí, entonces, evidentemente, bueno, se sumó oído del PAMI, ¿no es cierto?, que no tenía la cobertura de determinados medicamentos como los antibióticos un 100%, pasaría a tener una cobertura un 70, un 40%. Evidentemente son políticas, yo entiendo, de genocidio intencional, en el cual se pretende, digo, con genocidio, para que se entienda, es el asesinato de millones de personas, porque si yo les quito la posibilidad de cobrar un sueldo digno y no pueden comprar sus medicamentos, su alimento con el sueldo mínimo que quedaría establecido de acuerdo a esta fórmula actual, con el DNU que hizo Milei, está hablando de 300.000 pesos aproximadamente. Cambiaría únicamente 15.000 si la reforma queda vigente, ¿no? Me parece una política intencional de eliminación de personas. Si no le alcanza para vivir, si no tiene para medicamentos, van a fallecer. O sea, es algo, entonces me entiendo que algo intencional que dentro de la cabeza de Milei y muchas personas que están detrás de él, y muchas potencias extranjeras, entienden que estas personas, más que todos los mayores, están de más y tienen que ser eliminados lamentablemente, o sea, algo totalmente inaceptable. Es un genocidio y debería ser tratado como tal, ¿no? Sí. No es algo casual. No solamente voy a ajustar acá para un déficit fiscal que se solucione el problema, es algo intencional, pero en ese marco también llama la atención de la oposición, ¿no? Muy miserable la oposición porque
pelear por 15.000 pesos, o sea, 1,5 kilos de carne, si te doy, no te lo doy. Realmente, si iban a aprobar una reforma previsional al DNU que hizo Milei, bueno, tendría que ser un aumento menos sustancial, pero ahora pelear por un 8% o únicamente que también quedaría el haber mínimo en la canasta básica alimentaria que en este momento sería el equivalente a 315.000 pesos, ¿no? Es decir, estamos hablando de una cifra de 15.000 pesos de diferencia, y si Milei es vivo, si se dan cuenta, porque no es mucho el dinero, no veta la ley y le queda legitimada el DNU que él hizo, nada más y nada menos por la oposición, porque va a decir, claro, bueno, esto es lo que quiere la oposición, pues no veto la ley y le doy el aumento que quiere la oposición, porque la oposición está dando el aumento que considera que la única diferencia que hay es un 8% para los jubilados. Me parece lamentable tanto del oficialismo de Milei, como de la oposición, que parece también tener las mismas políticas. También lo hizo con Alberto Fernández, porque debemos decir que también hubo un ajuste importante del haber jubilatorio con Alberto Fernández y Massa, y prosigue ahora, antes con Macri, y prosigue ahora con Milei esta política, entiendo ya intencionales de perjudicar, dañar y causar el sufrimiento, dolor y la muerte para millones de jubilados que no merecen esto, ¿no? Por supuesto. Bueno, y se ve la intencionalidad también, porque si hay alguien que es muy activo en redes sociales es justamente Javier Milei, y ha generado una serie de retweets, tengo entendido, que van y apuntan directamente, de alguna manera sosteniendo que ha estado bien la represión en la jornada de ayer y burlándose, ¿no?, de lo que había acontecido, cuando es él obviamente el que tiene la potestad del uso de la fuerza física en las calles. Así que es muy lamentable lo que está pasando. ¿Qué se puede prever, doctor? Porque el año que viene hay elecciones de medio término, quizás no les importe demasiado a Javier Milei este tipo de elecciones, porque ha logrado gobernar de todas maneras y tener gobernabilidad aún con una minoría y con una insignificancia de representación en el Congreso. Pero bueno, los jubilados votan. Y de hecho hubo un gran grupo de jubilados que apostó a que este gobierno llegue y a que este gobierno esté en pie hoy, ¿no? Sí, evidentemente a Milei, a toda la gente que lo acompaña y los que están detrás también de él y que son los que realmente mandan, evidentemente no le importa los jubilados. Incluso creo que un periodista como Junio le dijo en su momento a Milei que había que eliminarlo, o sea, no es algo nuevo, o sea, es intencional lo que está haciendo, por eso hace esos retweets. Evidentemente le importa un bledo a los jubilados, que son mucha gente que lo votó, ¿no? Porque recuerda los 70 y cae en esa dicotomía, la cual pretende volver el gobierno de Milei junto con Villarroel a discutir cosas del año 70, y que la gente que vive hoy, que está sufriendo hambre, no le interesa un bledo. O sea, tenemos más que preocuparnos por los derechos humanos actuales del que está sufriendo hoy, ¿no? Entonces podemos a los 70 discutir, distraemos de los grandes problemas que tenemos, como el tema jubilatorio, y lamentablemente yo creo que el gobierno de Milei está jugado, no le interesa, porque sabe que de alguna forma hay muchas de esas personas que aun cuando sufren, vuelven que vivieron los 70 u otras épocas, comulgan con su idea, y aún en ese sufrimiento, pues yo dialogo con gente y uno ve, o dialoga y dice, uno ve que esta persona está sufriendo, pero a pesar de eso esta persona sigue sosteniendo las ideas de Milei, porque tiene que ver con una cosmovisión determinada, política, hasta religiosa, por lo cual está dispuesta a aceptar hasta un sacrificio, un ajuste, ¿no? Y también aprovechándose los medios de comunicación que desvían las discusiones hacia otro lado, siendo funcional el propio Milei o Villarroel, con discusiones que no tienen nada que ver con lo que está pasando actualmente. Entonces me interesa un bledo, porque aparte, y todo el mundo juega siempre con los jubilados, porque es el sector más débil, los que no pueden defenderse, los que no pueden hacer una marcha, porque si realmente la oposición hubiera estado ayer, no hubiese pasado esto, más unos cuantos, y bueno, después viene la policía y les pega y los dispersa. Algo repudiable, por cierto, pero como es el sector más débil, no puede defenderse, no está organizado políticamente, y tampoco a la oposición se ve que le interesa mucho, entonces... Sí, bueno, y al movimiento sindical en pleno, ¿no? La CGT, gran ausencia de la CGT, obviamente por acompañando... Por los trabajadores pasivos que tendría que hacer, le importa un bledo. Entonces, evidentemente, a Milei tampoco le importa y dice, bueno, de todos modos, aun cuando haga estas políticas, piensan de ese sector que
que por lo menos, aún así con esto... Van a tener algunos votos cautivos. Votos del propio jubilado, o que a veces no votan, y que y más que todo jugando al voto de los jóvenes, redes sociales. Creo que eso, y por supuesto, quienes van a pagar el pato de la boda son nuestros mayores, los jubilados, que todos un día seremos jubilados, lamentablemente, pero por lo menos de esta columna tratamos de hacer consciente a la ciudadanía y a los propios jubilados lo que está pasando, para que voten bien, para que se defiendan, porque lamentablemente creo que el único camino que pueden tener con un gobierno autoritario como de Javier Milei, ¿no? Seguro que sí. Doctor, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Gracias por acompañarnos esta tarde.